Y antes de ir a la parábola que nuestro Señor Jesucristo hace de los fariseos y los publicanos, quería contarles, o si ya lo sabe, recordarles cómo era la vida política religiosa allá en la época de Jesús, el siglo I, en la vida de los judíos, de los israelitas. Habría una trenza, tres patas, digamos, de esta vida política religiosa. Estaban los saduceos, por un lado, que era la aristocracia de los judíos, eran los más adinerados, representaban más que nada la iglesia, la institución, el templo. Ellos estaban a cargo de esa administración y eran amigables con Roma, por lo tanto tenían más características políticas. Los saduceos eran más políticos que religiosos. Se llevaban mal con los fariseos, pero se necesitaban mutuamente. Ya en ese entonces ya había grietas. No es solo de nuestro país las grietas, ya había grietas. Y la otra parte eran los fariseos. Los fariseos, me olvidé de decir, los saduceos, muchos de ellos conformaban el Sanedrín, que era un órgano de gobierno de los judíos y también un órgano judicial. En materia que Roma se lo permitía hasta, o sea, los límites los ponía Roma, ¿no es cierto? Pero en lo que era la parte religiosa, allí sí podían juzgar, podían dictaminar. La otra parte de los fariseos, como decía, los fariseos ya estaban más con las masas, con los judíos. Estos fariseos también chocaban con los saduceos, tenían diferencias, incluso diferencias ideológicas, y también tenían diferencias con Roma, pero no tenían el poder militar que tenía Roma. Los fariseos chocaban también con Jesús. Básicamente a Jesús le molestaba esa de querer ser alguien que no es decir, la hipocresía. Jesús le molestaba la hipocresía de los fariseos, y que las leyes de Moisés las habían aumentado, multiplicado y también cambiado, tergiversado. Por ejemplo, en Marcos 7:8 Jesús dice: dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Como que han dejado el mandamiento de Dios y están más con las tradiciones, con las costumbres de los hombres. Por eso es que cambiaban un poco las leyes de Moisés. Y la tercera pata, recordamos los saduceos, fariseos y Roma, el gobierno de Roma. Roma, que cuando se expandía o invadía un nuevo territorio, un nuevo lugar, a Roma, el gobierno romano no le interesaba, no se metía, era flexible con el tema religioso, con las costumbres, con la arquitectura. Es más, si había algo interesante, Roma lo adoptaba y lo llevaba a la misma Roma. Si había alguna arquitectura interesante o alguna costumbre. Pero Roma en eso era flexible, pero no era flexible en cuanto a la tributación. Es decir, a Roma dar al César lo del César. Roma en eso no era flexible, cobraba un impuesto cuando invadía un nuevo territorio, y para ello usaba los publicanos. Los publicanos como Mateo, como el apóstol Mateo. Los publicanos negociaban con Roma cierta cantidad de tributación. Roma se aseguraba esa recaudación, y el publicano lo que hacía era cobrar luego
el impuesto, tenían unos bancos y ahí cobraban, pero lógicamente cobraban un sobreprecio. Como ve, la corrupción no es invento argentino, también viene de esa época. Entonces, si bien el negocio de ser publicano era muy redituable, era hacerse rico en un día, por la alta cantidad de recursos, de ingresos, obviamente de la corrupción, pero el publicano se vendía a un extranjero, así lo veían los judíos, lo veían como alguien desagradable, detestable. Y hay una parábola del Señor Jesucristo, allí en Lucas, justamente del fariseo y el publicano. Está en Lucas 18. Voy a leer la versión hispanoamericana. Dice 18:10. En cierta ocasión, esto Jesús está hablando, está contando esta parábola, ¿no es cierto? En cierta ocasión, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo y el otro un recaudador de impuestos, o un publicano. La versión Reina Valera dice publicano. El fariseo, el 11 dice, el fariseo, plantado en primera fila, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque ya no soy como los demás, ladrones, malvados y adúlteros. Tampoco soy como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y pago al templo la 10ª parte de todas mis ganancias. En cambio, el recaudador de impuestos, que se mantenía a distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y Jesús concluye esta parábola diciendo: les digo que este recaudador de impuestos, o sea el publicano, volvió a casa con sus pecados perdonados. El fariseo, en cambio, no, porque Dios humillará a quien se ensalce a sí mismo, pero ensalzará a quien se humille a sí mismo. Aquí en esta parábola, hay una perlita para destacar, para subrayar o para poner en negrita. Que Dios perdona y enaltece a quien se humilla. Dios perdona y enaltece a quien se humilla, como lo hizo el publicano. Distinto al fariseo, ¿no?, que quiere mostrarse de una manera que no la siente, de una manera que no es. Una hipocresía, digamos, religiosidad. Y es la legalidad muchas veces la que nos puede jugar una mala pasada. Cuando la legalidad, cuando la moralidad la ponemos en el primer lugar de nuestra vida, cuando ponemos el foco ahí, la vista en esta moralidad, la ponemos en el lugar de Dios. Y no debe estar en ese lugar. Dios debe estar en el primer lugar. Si ponemos la legalidad en el primer lugar, la ley pasa a ser nuestro Dios. Dios pasa a ser un deber ser, un listado que debo cumplir. Y entramos en un enfriamiento, nuestro corazón se va a enfriar, nuestro corazón se va a alejar de tener una relación con Él. En cambio, cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando ponemos nuestros ojos en el amor derramado en esa cruz, toda la legalidad se va a cumplir automáticamente por seguirlo solo a Él, por mirarlo solo a Él. La legalidad pasa a un segundo plano y se cumple también,
pero se cumple porque lo seguimos a Él. Ese cambiar el foco, es cambiar el foco de nuestra vista. Es como un ejemplo, como el padre de familia que lleva su familia a las sierras en el auto. Un padre puede ser legalista, ¿no es cierto?, y respetar las velocidades máximas. Solo le interesa eso, respetar la legalidad, y va a cuidarse de la multa, nada más. En cambio, un segundo conductor es aquel que sabe que en el auto tiene lo que más ama en la tierra. Da su vida por lo que está en el auto, que es su familia. Entonces va a ser un conductor prudente. Su propósito no es evitar la infracción. Su propósito es cuidar su familia. Y se va a esmerar en ser un conductor prudente. Y al ser un conductor prudente, como consecuencia, va a cumplir con las leyes. Es cambiar el foco y eso cambia también las cargas. Tenemos distintas cargas. La carga es más leve, es más suave. Si yo pongo mi foco en Jesús, si pongo mi foco en el amor de Dios. Y hay un llamado que hizo Dios de un humilde a un humillado. El Señor, como hizo este publicano que se humilló, hay un llamado para el que se humilla, hay una invitación. Y se lo hizo a Mateo, que era justamente un publicano, que se sentía, como todo publicano, rechazado, se sentía indigno de acercarse siquiera a Jesús. Pero Jesús, pese a eso, lo vio y lo llamó. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Esto sucedió en la ciudad de Capernaum, entre Egipto y Siria. Es un camino muy comercial. Dice que Jesús pasaba por allí y vio a este publicano, a este Mateo. Vio un hombre corrupto, seguro, vio un hombre pecador, pero también vio a un cambio, también vio en él a un pecador arrepentido, también vio en él un apóstol, un discípulo. Y Mateo dice que dejó todo y lo siguió y nunca más cambió su decisión. Hay una invitación para ti en este día. Así como Jesús pasaba, en este día también está pasando, estés donde estés. No importa qué has hecho, no importa qué no has hecho, no importa tu edad, no importa tu condición social ni económica. Hay una invitación de nuestro Señor Jesucristo en este día para ti. Despójate de todo tu pecado, como dije, lo que has hecho o no. La invitación es para ti. Y Él quiere invitarte a tener una relación con Él, a que puedas confiar en Él, a que puedas seguirlo, como hizo Mateo, es en este camino de la vida. La invitación está hecha y deseo de corazón que le des la mano a este Señor que cambió la historia de la humanidad. Te bendigo en este día, te saludo. Hasta luego.